Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy tenemos la palabra del Señor para nuestras vidas, hermanos. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos limpiados por medio de la palabra. Y el apóstol Pedro nos dice que por la obediencia a la verdad, nuestras almas son purificadas. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En medio de los pueblos, Señor. En medio de las naciones, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria tuya, Rey. Te damos gracias, Rey, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Señor, sea bendecido, Señor, tu pueblo, Señor, con tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor. Porque la palabra que tú envías no vuelve vacía, Señor, sino que hace la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, que tu palabra corra y sea glorificada, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Señor. Sea bendecido tu pueblo, Señor. Que el Santo Espíritu de Dios traiga la revelación, el entendimiento, la comprensión, la enseñanza, para que nosotros caminemos en esa palabra, Señor, bendito Dios, Señor, y la pongamos por obra en nuestras vidas, Rey. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy estaremos enseñando una palabra que el Señor nos decía de cómo el enemigo te puede ayudar a hacer lo que haces para el Señor. Entonces, para poder nosotros hablar acerca de esta palabra, tenemos que entender que y ver como ejemplo al Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros debemos entender que así como al Señor Jesús no lo conoció el mundo, entonces igualmente a nosotros no nos debe conocer el mundo. Entonces nos dice aquí la palabra de Dios, dice, por esto el mundo no nos conoce. Entonces la pregunta sería que ¿nos conoce el mundo? ¿Cómo nos conoce el mundo? ¿Cómo nos conoce el mundo? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar de qué forma nos puede conocer el mundo, ¿sí? Si Él nos está diciendo porque al Señor Jesucristo no lo conoció el mundo, ¿sí? A nosotros nos conocerá el mundo. Entonces recordemos que ¿qué es el mundo? Entonces el mundo nos dice, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, nos habla sobre el mundo. No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí nos está diciendo que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nos dice a nosotros que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces aquí ya después claramente nos habla de qué es el mundo. Entonces son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y estos no provienen del Padre, sino del mundo.
Entonces, nosotros podemos entender, y dice aquí en el versículo 17, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, nosotros tenemos que entender quién rige al mundo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos habla sobre el Dios de este mundo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí podemos mirar, la palabra de Dios nos está diciendo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo, ¿sí? Sí, Satanás. Satanás es el Dios de este siglo porque él en Génesis se le fue entregado a autoridad, el señorío que se le había dado a Adán, él se le fue entregado por lo de la tentación, por la caída de Adán y Eva. Sí. Vamos a ver también en Juan 14:30 lo que nos habla la palabra de Dios. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Entonces aquí vemos al Señor Jesucristo hablando de que Él no va a hablar más, dice, porque viene el príncipe de este mundo. O sea, el mismo Señor Jesús está reconociendo quién es el príncipe de este mundo, y que aún más es bien entendible lo que nos dice el Señor. Dice que Él no tiene nada en mí, o sea, que el enemigo haya colocado. En el caso nuestro, pues nosotros nos rescató el Señor y ya estábamos caminando en el mundo, y en el mundo el enemigo había colocado muchas cosas de Él en nosotros, como cuáles, como el odio, La venganza, la envidia, el egoísmo, los resentimientos. Esas son cosas emocionales y sentimentales, pero hay otras, por ejemplo, lo que es la violación de la ley de Dios, ¿sí? El robar, el matar, ¿sí? El adulterio, la fornicación, la codicia. Estas cosas también, o sea, el violar la ley de Dios tiene que ver con eso. Entonces nosotros, para que nosotros no tengamos nada del maligno en nosotros, pues hay una obra que tiene que hacer el Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón, con todas las cosas que nosotros tengamos en nuestra vida, con la iniquidad también. Tiene que ver una obra, el Señor tiene que hacer esa obra de limpieza del odre, y no es solamente que la limpieza del odre por dentro, sino también el odre por fuera. ¿Cómo podríamos nosotros mirar lo de la limpieza del odre por dentro? Mirando esa palabra que dice que quienes entrarán al cielo, los limpios de manos y puros de corazón. Esa palabra es muestra el odre, porque por dentro es el corazón y sí, por fuera son las obras, lo que hacemos. Dice que las obras justas de los santos, ¿no? Entonces todas las actitudes, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que aún tenemos, que debe ser limpiado, porque no es solamente lo que hacemos, dice que todo lo que, y por dentro el corazón. Entonces esa palabra ahí nos dice que el odre debe ser limpiado por dentro y por fuera. Tanto me habla de lo interior, me habla de lo exterior en esa palabra. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor nos está diciendo a nosotros que no amemos al mundo, ¿sí? Porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Entonces, cuando nos están hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esto tiene que ver con el odre, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, miramos acerca de los deseos de los ojos. Entonces miramos cantidad de cosas que nosotros podemos tener en los deseos de los ojos. Y por ejemplo, el varón de Dios, el Hijo de Dios, puede aún todavía estar con los deseos de los ojos. Por ejemplo, unos ojos llenos de adulterio, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios en Mateo
capítulo 6, versículo 22. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otro con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Bueno, el versículo 23 en Reina Valera nos dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán más las tinieblas? Entonces, si la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que en Juan capítulo 2, el versículo 16 nos está diciendo que el mundo tiene que ver con los deseos de los ojos, entonces es una cosa dentro de mí. Son situaciones mías y donde tienen que ser limpiadas, donde tienen que ser purificadas, y eso tiene que ver con nuestro corazón, ¿sí? Aún más también tiene que ver con la cruz. Sí, con la entrega. Tiene que ser con la cruz y con la entrega, porque ahí es donde yo dentro y miro y observo qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, y estoy confrontada con la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios a mí me está diciendo que lámpara es a mis pies lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, entonces yo tengo que estar observando que la palabra de Dios sea mi lámpara. Entonces me miro qué tinieblas hay en mí y voy conociendo una verdad para soltar una mentira. Entonces voy entregando eso que me está agobiando o que tengo ahí en los deseos de mis ojos. Entonces le pido al Señor que me ayuden, porque el Espíritu Santo ya me mostró esa parte, esa área de mi vida, y hoy se la entrego al Señor en sacrificio, de que ya no quiero más tener eso, porque quiero honrarlo a Él en mis ojos, en mi cuerpo y en mi espíritu. Entonces no quiero estar más contaminada, entonces hago ese sacrificio donde entrego esa parte. Mira, hermana, que lo que tú estás diciendo es importante, porque nosotros debemos de pedir la ayuda al Espíritu Santo para hacer ese trabajo, porque si lo hacemos en nuestra propia fuerza, entonces esa es una obra muerta. ¿Por qué? Porque no está la ayuda, el pronto auxilio. Entonces, si yo lo voy a hacer en mi propia fuerza, yo me acuerdo que yo empecé en ese punto, porque en mí había mucha laxivia, y entonces en la mirada mía, entonces yo quise colocarme gafas oscuras, yo quise quitarme los lentes de contacto y andar medio ciego, por decirlo así, y quise hacer muchas cosas para yo dejar. Entonces opté fue por andar con la cabeza agachada. Y cuando el ministro que me estaba dirigiendo a mí me encontró y se me paró en todo el frente mío, y yo tuve que levantar la cabeza para verlo. Y entonces me dijo, ¿qué es lo que le pasa, mijo? Y entonces le conté lo que estaba haciendo. Me dijo, no, mijo, así no es. Entonces me dio la instrucción de pedirle al Espíritu Santo y trabajar en mi vida también. O sea, está el pronto auxilio, el Espíritu Santo, pero también igualmente la ayuda. Con respecto a lo que es las obras de la carne, porque, o sea, nos está diciendo que el mundo tiene que ver con los deseos de los ojos, ¿sí? Los deseos de la carne. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19 nos está hablando acerca de las obras de la carne, que son: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí es algo bien claro, hermanos, porque si el Señor nos está diciendo que acerca de que no amemos al mundo,
ni las cosas que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no debemos de amar al mundo? Porque aquí nos lo dice, aquí concluyendo en Gálatas 5 de 19 al 21, dice: porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es bien importante, hermano, que nosotros entonces trabajemos en esos deseos de la carne, en los deseos de los ojos y lo que es el vanagloriarnos. Y eso, hermanos, es sí que nosotros lo tenemos, ¿sí? Es algo que es una costumbre nuestra, y por eso en el hecho del vanagloriarnos trae lo que es el orgullo, mis hermanos. Y el orgullo es una cosa que nosotros todos lo tenemos. Me acuerdo mucho tanto que una mamá cristiana le decía a su hijo pequeño, le decía: usted es, y por ejemplo el apellido, digamos un ejemplo, el apellido Santa Cruz. Usted es Santa Cruz, mi hijo. Usted no es cualquier cosa. Usted es Santa Cruz. Se lo decía al niño, y estábamos en un retiro de la iglesia, y entonces decía: tan tremendo eso, y lo estaba bañando y le estaba diciendo: usted es Santa Cruz. O sea, le estaba metiendo el orgullo en quiénes son ustedes. Dice: como los Pérez somos así. Sí, el orgullo también consiste en cuanto a lo que uno consigue o lo que uno tiene, esas capacidades que uno tiene. Entonces uno no ve la parte de que en los talentos del Señor, sino que se vanagloria de lo que yo hice, de lo que yo conseguí y de lo que yo tengo. Entonces esa parte es... Aún lo que yo soy también, hermana. Sí, y también la capacidad que tenemos para hacer determinada obra o lo que... Aún la misma vanagloria, el mismo hecho de ser uno pastor, ¿sí? El uno resaltar los conocimientos también hace parte. Por supuesto, hermana, cuando la misma persona está resaltando los conocimientos que ella tiene, por supuesto que es un orgullo, es una vanagloria. Igualmente lo que es, por ejemplo, el decir: es que yo soy universitario, ¿sí? Es que me quemé las pestañas. Yo me acuerdo mucho los médicos, dice, cuando uno va a donde el médico, y yo me acuerdo cuando llevé a mi hija, y el médico, yo le dije, me dijo: no, pero eso es un sarpullidito y tal cosa. Y le dije: no, médico, yo sé que es un sarpullido de calor, pero esto no es un sarpullido de calor. Me dice: usted fue el que estudió, pues. Entonces esa es una vanagloria. Y dije: no, médico, esto no es. Y me dice: le voy a mandar un examen de sangre, pero eso se demora mucho. Mándelo, médico, pero yo necesito saber qué es lo que le pasa a mi hija. Y resulta que tenía se había intoxicado con la medicina, porque había tomado un exceso de medicina. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que el mundo dice que por esto el mundo no nos conoce. Entonces debemos de hacer un énfasis en que el mundo no nos conoce, porque si el mundo nos conoce, entonces ¿quién nos está ayudando? El enemigo. O sea, está haciendo una influencia. El enemigo está haciendo una influencia en la persona que anda en el mundo, en la persona que el mundo lo conoce. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener entonces? De que el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque al Señor Jesucristo tampoco lo conoció el mundo. Entonces, esta es la base principal de en qué nos puede ayudar el enemigo en la obra del Señor, en lo que estemos haciendo para el Señor, y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Por esa razón es muy necesario limpiar el odre y estar analizando bien lo que se está observando en la vida de nosotros para la limpieza, porque cuando nosotros limpiamos el odre, entonces no vamos a tener esas mezclas, porque mientras no se limpie el odre, esas mezclas van a estar ahí. ¿Cuáles mezclas? Las mezclas que fuimos enseñados durante el tiempo que estuvimos bajo el gobierno de Satanás, o sea, bajo el príncipe de este mundo. Entonces ahora que somos nuevas criaturas, que estamos en Cristo Jesús, entonces es necesario la limpieza del odre, la purificación de nuestro ser, porque el Señor es santo. Su palabra dice
que seamos sanos. Miren mis hermanos, entonces en la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, la obra que el Señor estuvo haciendo, y nos dice en Hebreos capítulo 5 versículo 7, nos dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros también entendamos que el aprender obediencia tiene que ver con un padecimiento. Tenemos que padecer. Y entonces, ¿en qué padecer? Pues en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque todo esto nosotros debemos de entender lo que aquí nos está diciendo, que Cristo en los días de su carne, ¿sí? Y esa es la parte nuestra, estamos en la carne, ¿sí? Estamos en este tiempo. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta es una parte importante de lo que es el temor reverente, Porque es ¿sí? un respeto. Porque es un respeto que uno tiene hacia la persona que le está trabajando o que está haciendo la obra. Entonces, en el temor reverente, o sea, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener ese temor de Dios. ¿Por qué? Porque es de la única forma que nosotros vamos a poder estar limpiando nuestro corazón. Es de la única forma que nosotros vamos a estar limpiando todo nuestro ser hasta que no tengamos nada del enemigo. La palabra de Dios, como lo estamos viendo, hermano, en Juan 14:30, dice la palabra de Dios: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces aquí nosotros tenemos que llegar a estos puntos, hermano, porque a mí me llama mucho la atención lo que el profeta Juan o el apóstol Juan nos habla a nosotros acerca de que nosotros no debemos de pecar. Entonces, yo he visto que muchos cristianos dicen: eso es imposible uno dejar de pecar. Entonces, ¿en quién hemos creído? Y la palabra de Dios ahí en primera de Juan capítulo 3 nos dice en el versículo 6: Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces aquí podemos ver esto y a mí me llama mucho la atención esto. O sea, a mí me retumba el punto de que yo tengo que llegar a no pecar. Y esto es lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas, limpiando el odre por dentro y por fuera. Porque ¿cuál es el punto de uno ser creyente? ¿Cuál es el punto? Ser réplicas del Señor Jesucristo. Ser réplicas del Señor Jesucristo. Y eso nos lo dice a nosotros en Romanos capítulo 8 versículo 29. Que nosotros debemos de ser réplicas de Cristo. Entonces ese es el punto. Si a nosotros en Gálatas nos están diciendo que el que practica todas las obras de la carne y que tienen que ver con los deseos de los ojos, también allí en estas partes que nos habla de todo ese contenido de obras de la carne, ahí también vienen los deseos de los ojos, y nos dice: el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Entonces, de Dios. Entonces, hermano, eso es algo que nosotros debemos de estar trabajando en nuestras vidas. Y nos dice el apóstol Pablo, nos dice a nosotros en 2 de Corintios capítulo 11, nos dice: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces aquí vemos algo más allá,
y tiene que ver con nuestros sentidos espirituales, hermanos. No solamente ya es lo del mundo y de que el mundo, Satanás rige sobre este mundo, y que los creyentes, los hijos de Dios que estén en el mundo. Por eso el Señor dice que preferiría que fueras frío o caliente, pero tibio lo vomito de mi boca. Entonces, un tibio tiene que ver que es creyente y está en las cosas de Dios y está en las cosas del mundo. El que es frío está en el mundial, ¿sí? El Señor dice eso porque Jesucristo dijo que él no tenía nada del maligno, entonces él quiere que los hijos de Dios tampoco tengan nada del maligno. Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, nuestros sentidos, o sea, ahí tiene que ver en los sentidos espirituales, ahí tiene que ver el discernimiento, ahí tiene que ver todo aquello de el velar, el de orar, todo esto tiene que ver allí. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. O sea, Eva no tenía nada en su corazón, estaba limpia, era pura, sin mancha. Ella no tenía avaricia, ella no tenía deseos desenfrenados, ella no tenía concupiscencia, ella no tenía nada de eso, pero la serpiente le metió el deseo. Fue la influencia en la conversación que tuvo con la serpiente la que la hizo a ella mirar otras cosas. Entonces miremos, hermanos, como por ejemplo 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 nos dice: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí está. Entonces yo me pongo a pensar lo que el Señor le dijo a Pedro, ¿sí? El Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, ¿sí? Pero era una conversación de un discípulo con el maestro, y entonces le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces es importante que nosotros entendamos que debemos de estar velando, debemos de discernir lo que aún nuestros hermanos en Cristo nos hablan, ¿sí? Debemos de entender, porque es importantísimo que nosotros no abramos puertas, que nosotros no nos dejemos llevar ni por emociones ni por sentimientos, ¿sí? Y que mejor seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver que todas estas cosas son importantes que nosotros las analicemos, cómo el Señor Jesucristo se movió y cómo el Señor, como hombre y sin pecado, y nos dice allí en Hebreos, nos dice a nosotros, dice que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo andamos nosotros en este mundo? Esta es la parte que nosotros debemos de entender, de cómo nosotros estamos caminando, si andamos con ese temor reverente, si le decimos al Señor con oración y con ruego que nos guarde y que nos ayude de permanecer en el camino. Estas son cosas en las cuales, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, y para que yo pueda, como dice en Efesios 6:10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir en el día malo. Entonces, nosotros no sabemos cuándo es el día malo, nosotros no sabemos cuándo hay la tentación. Nosotros ¿El día malo es la tribulación o cualquier día así que uno pueda pasar? La tentación. ¿Vas a tener una tentación? No, pero yo estoy hablando de la tribulación, no de la tentación. El día malo tiene que ver con la tentación. También puede caer. O sea, de cualquier evento de la vida de uno. En cualquier situación, en un problema que te tenés que tomar una decisión crucial. Entonces, ¿la tomás dirigida por el Señor Jesús, por el Espíritu Santo de Dios, o la tomás en tu propia carne? En los sentimientos, en las emociones, ¿sí? Entonces, el día malo tiene que ver con no solamente la tribulación, porque cuando hablamos de tribulación, pues entonces, ¿en qué pensaríamos de la tribulación? O sea, habla en general, no habla algo específico de un evento Cuando, sí, eso, entonces ahí tendríamos que entender
que la tribulación entonces sería como algo específico ya de los últimos tiempos, ¿sí? Entonces todavía no, porque apenas estamos en el tiempo de dolores, pero no es así, ¿sí? Sí, nosotros hablas del día malo, y el día malo puede ser una tentación, puede ser un inconveniente que yo haya tenido en la oficina, en el trabajo, puede ser cualquier situación, ¿sí? Pero entonces, si yo estoy fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces las situaciones van a ser de otra forma, ¿sí? Sí, pero también puede ser, digamos, de esa forma puedo estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, pero si yo estoy viendo lo mismo youtubers que ve todo el mundo, si yo estoy viendo el Germán, o esas cosas que están ahí, que es con una nueva malicia, si le hace despertar todo eso, entonces realmente qué es lo que está llenándose, cuál es el poder y cuál es la fuerza que se está llenando en uno para el día malo. Entonces el fortaleceo en el Señor es en su palabra, es en el conocimiento de Él, en la intimidad, para poder vencer ese día malo. Cuando le viene a uno la tentación, y si uno está con el análisis diario, o sea, despierto, no borracho, sino despierto en el Señor, entonces ahí es cuando ya voy viendo que voy caminando y voy venciendo esas áreas de mi vida, esas áreas de mi vida que están ahí, que han estado en las tinieblas. Entonces, mis hermanos, es bien importante, o sea, la hermana nos comparte esto que, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Sí? O sea, me estoy dejando entretener, porque hay mucha entretención, ahora hay mucha entretención, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ahí dice, estás despierto es cuando está lleno del Señor, o sea, que siempre está recibiendo de Dios y está caminando, está en la obediencia a la palabra, sí. De Dios. Y estar dormido es estar en la mera carne. En el pecado. Estar en la mera carne. Y estar borracho también es lo mismo. O sea, las situaciones que, o sea, uno primero, o sea, para poderse dormir, uno primero entonces empieza a cerrar los ojos y a como hacerse la cabeza, que le cae la cabeza, ¿sí? Eso es parte como de la borrachera. Pero, ¿sí? o sea, digamos en la vida de las personas, ¿cómo serían? No Entonces la cuestión es esta, que uno no se fortalece en el Señor, porque allí en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, hermana, entonces aquí, entonces nosotros tenemos que entender que dice aquí en el versículo 13: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que cada día, o sea, estemos aquí en nuestras casas, estemos afuera o en la oficina, estemos afuera trabajando, lo que fuera, allí nosotros tenemos que estar entendidos de que viene la acechanza del enemigo, porque aquí en el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? Entonces, si yo estoy siendo fortalecido en el Señor, si la presencia del Señor está en mí, si yo me lleno del Señor, yo voy a estar fortalecido para cualquier situación, voy a estar apercibido, ¿sí? Voy a estar vigilante. Pero eso es estar despierto, eso es estar caminando en la palabra de Dios, es ser sobrio, ¿sí? Entonces, el apóstol Pedro dice que seamos sobrios, que velemos, ¿sí? Entonces, el estar dormido tiene que ver con el pecado, tiene que ver con siendo cristiano, siendo creyente y estar en desobediencia, estar en el pecado, ¿sí? Y sabiendo que no está bien, están allí, en ese lugar. Ahora, una persona que está borracha es la persona que está como el tibio, ¿sí? El caliente es el que está lleno de la presencia del Señor. El frío es el que está allá. El tibio es que está con un pie en el mundo y otro pie acá. O sea, como tiene a Santiago cuando lo leyó la hermana en esa versión, Santiago 1:6, que decía: tiene la lealtad dividida. Bueno, mis hermanos, y en la palabra de Dios también nos dice en
Juan capítulo 17, nos dice en el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando algo bien importante acerca de lo que somos nosotros. En el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, por medio de la palabra el Señor también nos santifica. O sea que cada uno de nosotros, cuando estamos caminando en la verdad y cumpliendo, ¿sí?, la palabra de Dios, que es verdad, entonces nos estamos apartando cada vez más del mundo. O sea, nosotros nos trasladaron del reino de las tinieblas, de la potestad del maligno, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Eso es santidad, eso es santificar. Entonces cada vez nosotros nos debemos de santificar, y aquí nos dice a nosotros que por medio de la palabra, por medio de la verdad, tu palabra es verdad, por medio de esa palabra nos santifica. Ahora nos dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, ¿sí? Y entonces nos dice a nosotros que el Señor está rogando por nosotros para que nos guarde del mal. O sea, importante que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No es de que el Señor está diciéndole, así como yo vine a este mundo, ellos también van a estar en el mundo. O sea, el punto es este, de que no es apartarnos y volvernos ermitaños, o meternos en conventos, o meternos en seminarios y estar apartados del mundo. No es eso, ¿sí? El Señor mismo nos está diciendo que están en el mundo, pero no son del mundo. Y más aún, el mundo, o sea, nosotros tenemos que sentir esa parte del aborrecimiento del mundo, ¿sí? Tenemos que padecer, tenemos que caminar en esto. O sea, la persona que está siendo aborrecida por el mundo es una persona que se le está manifestando Cristo en su vida. Pero una persona que no la aborrece el mundo es una persona que entonces tiene que ver con tintes mundanos, ¿sí? Esa es la parte importante, que nosotros tenemos que ir apercibiendo esto. Entonces, entremos en el tema acerca de nosotros de llevar la cruz y cómo el enemigo nos puede ayudar a nosotros a llevar la cruz. Esta es una parte importante, porque en la palabra de Dios en Mateo nos habla a nosotros, en Mateo capítulo 10, el versículo 32 nos dice la palabra de Dios. En adelante. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás.
pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender esto, que el hecho de ser creyentes, ¿sí?, de ser un hijo de Dios, de haber nacido de nuevo, implica que debemos de tomar la cruz. O sea, aquella persona que no toma la cruz, quiere decir que, ¿cómo es el estado de esa persona que no lleva la cruz? Carnal, sí, muy bien. O sea, el estado de esa persona es carnal. O sea que, y los carnales, como nos decía en Gálatas, que dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, nosotros debemos entender que el haber nacido de nuevo, el ser un hijo de Dios, implica tomar la cruz. ¿Sí? Implica tomar la cruz. Aquella persona que no toma la cruz, digámosle que en un momento dado no le han enseñado de que debe llevar la cruz, ¿sí?, o no ha leído Mateo 10, y el Señor lo dice muchas veces en los diferentes evangelios, y en un evangelio, por ejemplo, lo habla muchas veces. Entonces, el hecho de que el Señor hable que debemos de llevar la cruz, entonces debemos de entenderlo que debe hacerse. ¿Por qué? Porque si no, no heredamos el reino. Ahora, ¿cómo debemos de llevar la cruz? El punto es ese, porque si el enemigo aún nos puede ayudar a llevar la cruz, entonces la vamos a estar llevando mal. ¿Sí? Entonces, sí, podemos estar padeciendo, pero no por llevar la cruz, sino porque el enemigo nos está ayudando a llevar la cruz. Mira, por ejemplo, lo que nos dice en Santiago. Nos dice en Santiago, capítulo 1, versículo 6 en adelante, nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí podemos ver una persona que es inconstante en sus caminos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene doble ánimo. Entonces podemos ver una persona que tiene doble ánimo, entonces va a ser inconstante. Entonces, si va a llevar la cruz, si va a tomar la cruz, y si es inconstante, y si duda, y dice aquí que es una persona que duda, es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea que las circunstancias en la vida, hoy sí, mañana no. Entonces, hoy sí hago esto, y entonces al otro día no voy a hacer esto. Entonces, el llevar la cruz, ¿qué implica? ¿Qué implica el llevar la cruz? ¿Para qué yo llevo la cruz? Crucificar, ¿sí?, el viejo hombre. Para crucificar el viejo hombre. En Romanos capítulo 6, versículo 6 nos habla a nosotros de llevar la cruz. Sabiendo esto de nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya. O sea, ¿para qué entonces nosotros llevamos la cruz? Para que nosotros podamos ser justificados del pecado, para que no andemos más en la carne. Aquí nos dice en el versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. El apóstol Pablo está hablando esto y nos está diciendo que esto debe de hacer. ¿Por qué lo debemos de hacer? Entonces nos dice la palabra de Dios que el cuerpo de pecado, en la forma que nosotros llevemos las cosas a la cruz, el cuerpo de pecado va a ser destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces podemos mirar, hermanos, que el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 3, nos dice: todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el que está practicando el pecado, hermano, nos dice en el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El apóstol Pablo en Romanos nos está diciendo que debemos de crucificar ese hombre viejo. Todos nosotros, cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es vivificado y hay una reconciliación con Dios. Hemos sido justificados, hemos sido santificados y todo nuestro ser espiritual quiere ir al Señor y agradar al Señor, pero nuestra alma está viciada con lo que hemos andado anteriormente en el mundo, y entonces por eso es necesario que toda esa alma viciada con todo lo del mundo, pues es necesario que sea crucificado, como lo dice el apóstol Pablo, para que sea destruido el cuerpo de pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, cuando en el mundo estábamos y éramos bien mentirosos, ¿sí? Entonces fuimos justificados, fuimos santificados, fuimos apartados de las tinieblas a la luz, y entonces lo primero que nosotros empezamos es también a decir mentira. Entonces empieza en nuestra vida el Espíritu Santo a mostrarnos todas esas cosas y que nosotros no las debemos de hacer. Entonces ese es el punto, que todo creyente inicia con una vida carnal, ¿sí? Y entonces tiene que ir saliendo de esa vida carnal y crucificar todo el cuerpo de pecado, así en la cruz, ¿sí? El hombre viejo tiene que ser crucificado, ¿sí? Para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Entonces, ¿cómo el enemigo nos puede ayudar a nosotros a llevar la cruz? El apóstol Pablo nos está diciendo que de esta forma nosotros no vamos a servir más al pecado y vamos a ser justificados del pecado. Pero Satanás no quiere. Satanás no va a querer que tú y yo seamos justificados del pecado, en el sentido no del pecado pasado, sino de lo que en Cristo no estemos caminando y cometamos pecado, ¿sí? Es en Cristo Jesús, y que yo debo de llevar la cruz. El pecado, el antiguo pecado antes de recibir a Cristo, ese es el que ya pues él eliminó, y este es el que me va a llevar a mí a perder la salvación. Eso. El pecado en que yo empiece a caminar después de haberlo... Eso, porque el pecado, cuando yo no conocía a Cristo, mi pecado fue lanzado al mar, y él ya no se acuerda más de ese. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros somos nuevas creaciones. O sea, ya no somos como la creación de Adán y Eva, ¿sí? Sino que somos una nueva creación. ¿Cómo es esa nueva creación? En Cristo Jesús. La nueva creación es en Cristo Jesús, y por eso debemos de ser ahora ya no a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Cristo, para ser réplicas de Cristo. Entonces, pastor, cuando dice que muchas veces si se dice pues en la palabra que que el Señor nos perdona, entonces ahí hay un engaño, una ayuda del enemigo, porque la gente sigue pecando. Cuando es pecar, pequé, confesé, pero me aparté totalmente del pecado. Hermana, como en el mundo decían, el que reza y peca empata, ¿cierto? Entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que mirar los que han tomado la cruz, los que empezaron a tomar la cruz. Nosotros tenemos que mirar, porque la cruz también nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios a qué es lo que nosotros debemos de hacer. Porque, por ejemplo, cuando se está en el trabajo de la autocompasión, entonces no está el Espíritu Santo de Dios guiándonos para llevar la cruz.
Entonces en la autocompasión puede venir todo aquello en nuestra vida de que es que pobrecito yo, es que todo me lo dicen a mí, es que yo soy el que lleva el bulto, es que yo tal cosa, es que yo tal otra, y entonces así es la forma que yo debo de llevar la cruz. Eso fue lo que le pasó cuando Pedro le dijo al Señor, no te acontezca tal cosa. Sí, entonces en Mateo, ahí nos dice, en Mateo 16:21, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces aquí vemos que aquí es una persona, y más aún es un discípulo que le está diciendo al Señor, porque él le está declarando que tiene que ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces esta persona está en una compasión, pero en esto está impidiendo para ir a la cruz. Le está diciendo al Señor, y este discípulo le presta la boca al mismo diablo, le está prestando la boca para que él no vaya a la cruz. Como ellos estaban en un proceso de aprender, los discípulos, entonces cabe allí la inmadurez. La parte importante que nosotros tenemos que mirar es en nosotros mismos, ¿sí? De cómo el enemigo puede ayudarnos a llevar la cruz. Entonces, o sea, en una inmadurez yo todavía no voy a llevar cruz, ¿sí? En una inmadurez está como el hombre fluctuante, lo que decía Santiago, ¿sí? Que es de doble ánimo, hoy sí, mañana no, ¿sí? Pero entonces cuando yo tomo la decisión de ir a la cruz, de llevar la cruz, entonces tengo que ver si esa inmadurez me va a ayudar a mí. En la misma inmadurez el enemigo me va a ayudar a mí a llevar la cruz. Entonces yo ¿cómo voy a poder entender que realmente estoy llevando la cruz? ¿Sí? Si hay una inmadurez. Entonces la cuestión es esta, de que si en mi vida hay una autocompasión o un menosprecio, entonces la cosa va a ser diferente, y nosotros tenemos que entender. Y el sentido de culpabilidad. El sentido de culpabilidad también puede hacer que una persona no lleve la cruz, porque o la lleve pero se detenga, está en un retroceso, en un avanzar, en un retroceso, porque unos días está segura de lo que está haciendo, pero otros días cualquier situación, no es así, tal cosa, entonces o lo hice mal o tal cosa, entonces todas esas cosas también hacen que la persona no pueda llevar la cruz. Yo estoy viendo también como un autoengaño, que la autocompasión es un autoengaño para hacerse también uno la víctima. Entonces, para uno ir a la cruz o hacerse pues... Perdón, hermana, el hacerse, ¿cómo era que tú decías? El hacerse la víctima. Entonces, ella cree que está yendo a la cruz porque está sufriendo, ¿sí? Entonces, el hacerse la víctima, la persona cree que sí está llevando la cruz porque está sufriendo, ¿sí? Entonces, esto realmente es un engaño, y es del mismo enemigo que le hace pensar de que sí está llevando la cruz. Era lo que la hermana Lotte decía, una falsa cruz, que estábamos en otra cruz. Ahí está. Entonces es la parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el enemigo nos puede ayudar a llevar la cruz, pero entonces, por ejemplo, en los sufrimientos emocionales que nosotros tengamos y que creemos que eso es llevar cruz. Entonces, pastor, ahí tenemos que mirar en qué cruz estamos crucificados. Pues
hermana, más que todo es porque es que como el Señor nos dice ahí en Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, y decía a todos, o sea, a todos los que lo estaban siguiendo, no nomás a los 12, sino a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ese es el primer trabajo que nosotros tenemos que mirar, y es negarnos a nosotros mismos. Después, tomar la cruz. Entonces, cuando nos hablas de una inmadurez en la persona, o una situación de un autoengaño, o una situación de una autocompasión, entonces, ¿dónde está el negarse a sí mismo? ¿Sí? Y entonces tomar la cruz cada día y seguir, y seguirlo al Señor Jesús. Entonces es importante que nosotros podamos entender que es un paso 1, paso 2, paso 3. Sí, porque si la persona no se niega, no va al Getsemaní, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo entregó y le dijo al Señor, él le dice al Señor que pasa de mí esta copa, pero que no se haga conforme a mi voluntad. Inclusive él oraba 3 veces, oró hasta que obtuvo la respuesta, y la respuesta era de que no, de que se iba a pasar, de que debía de acontecer. Entonces, cuando él llega ahí y él se niega a sí mismo y entrega eso y le dice al Señor que se haga conforme a tu voluntad, él está negándose y dispuesto a que se haga lo que el Señor dijo. Entonces está dispuesto a lo que va a pasar, y así mismo va a estar dispuesto a ir entregando y a lo que se viene hacia la persona. Entonces, en este caso hacia el Señor que es el. Pero ahí viene, para que se cumpla y todo lo que dice nuestra hermana, pues está el paso 1, ¿no? Porque él dice, si alguno quiere, es su decisión, es su voluntad, no va a pasar por encima de ella. Si usted quiere, entonces, lo que decía nuestra hermana, entonces ahí, si la persona decide que es así, que quiere, que desea, y ir a la cruz, todo lo que le va a acontecer, todo lo que va a entregar, entonces va a entrar en todo ese proceso que estábamos hablando nuestra hermana. Pero muchas veces llevar la cruz a muchos que no tienen el conocimiento de cómo es que se lleva la cruz, le produce miedo. Mira, hermana, que nosotros podemos ver a Juan el Bautista. Juan el Bautista, él dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. O sea, es tomar una determinación de negarme a mí mismo. O sea, el negarme a mí mismo es saber que yo voy a desaparecer, ¿sí? El negarme a mí mismo es la situación que nosotros debemos entender, que él va a crecer y yo voy a desaparecer. Entonces, después, ¿por qué entonces le cortan la cabeza a Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Por qué le cortan la cabeza a Juan el Bautista? Y es porque la cabeza va a ser Cristo. Pastor, perdón, en eso que usted está diciendo, y Juan fue muy, pues lo que usted dice de esa negación, él fue tan entendido en esa negación, que cuando los discípulos van y le dicen a él que él está ahí, entonces ellos pudieron haberle dicho, pues, porque mira, ya hay otro que está hablando, pero él era tan entendido, él ya se había entregado todo y se había despojado de todo, que dijo, no, el lugar no es mío, el lugar es de él. Entonces él es el que a él seguir. Y él mismo dijo, sí, yo no soy el Cristo. Sí. Yo les he dicho a ustedes que yo no soy el Cristo. Exactamente, no se apropió de nada, dijo, no, sí, ¿cómo? Así que ya está ese no. Entonces, hermana, el hecho de que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza es porque hay una dirección, la cabeza, aunque sabemos que es el corazón, del corazón solo en los pensamientos y todo ello, pero como decir, si Cristo Jesús dice que Él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, es porque Él va a dirigir, porque Él rige. Va a gobernar. ¿Sí? Además, va a gobernar. Además ya se estaba formando un cuerpo en la evangelización que estaba haciendo. Sí. Entonces es necesario, Él dice, es necesario que yo mengüe, ¿sí? Porque a mí no me van a seguir, porque el que deben de seguir es al Cristo. O sea, si el ministro que no se niega, o el varón, el hermano o la hermana que no se niega, posiblemente sigan al ministro y no a Cristo.
¿Por qué? Porque él va a tener su cabeza y entonces él todavía va a mirar que lo van a seguir es a él. ¿Sí? Se va a mostrar un hombre y van a seguir a un hombre. Entonces, ¿por qué es importante esto, el de negarse a nosotros mismos? Porque es él el que debe crecer. Y que el mismo apóstol Pablo dice: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. ¿Sí? Entonces él toma el gobierno. Entonces el punto de este es el primero tomar la decisión, ¿sí? De yo ir a la cruz, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Entonces, de saber, porque por ahí hay un ejemplo que el Señor dice, si viene un rey, ¿sí?, a hacerte la guerra, ¿sí?, tú tienes 10,000 y el otro tiene 20,000, entonces no hace mejor un acuerdo de paz. Es eso. Entonces ese es el punto, de que yo debo entender de que todos mis argumentos, ¿sí?, si yo voy a ir a la cruz y no me he negado, voy a tener muchos argumentos para no morir. Para no morir. ¿Sí? Entonces allí, con todos mis argumentos, es el enemigo el que me va a ayudar a llevar la cruz. ¿Por qué? Porque no me salté el primer paso. ¿Sí? Yo quería aportar algo, que cuando el Señor dice que el que está juntamente a él, o sea, permanece en él, entonces no peca. Entonces allí permanecer es ser guiado también uno por el Espíritu Santo, y que nos muestre qué es lo que tenemos que entregar, que no es de nosotros, que ni es de Dios ni es de nosotros, sino del enemigo. O sea, el Espíritu Santo hace una parte fundamental para que podamos nosotros llegar a entregar y a hacer el entendimiento. Uno recuerda. Entonces, para cuando la palabra dice permanecer, es que el Espíritu Santo nos va a ayudar. O sea que tenemos que estar muy conectados para poder más fácil llegar a la cruz. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos cómo el apóstol Pedro, en su situación carnal, por decirlo así, él le está diciendo, lo está reconviniendo al Señor y le está diciendo que no le suceda tal cosa, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de entender en nuestras vidas cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Cómo estamos llevándola? Si realmente hemos tomado decisiones en nosotros de negarnos a nosotros mismos. Si nosotros hemos tomado decisiones de llevar la cruz. Y en la cruz, entonces, si yo me salto el primer paso, entonces voy a tener todos los argumentos para para crucificar, pero a regañadientes. Entonces no es voluntariamente. Entonces allí está el enemigo trabajando conmigo en ese crucificar al hombre viejo. Sí, porque lo estoy haciendo a regañadientes, porque me están presionando, porque todavía tengo unos argumentos y son firmes los argumentos para no crucificar estas áreas de mi vida. Entonces está lo que es el autoengaño. Ahí estaría muy claramente lo que es el autoengaño, y la otra parte es la autocompasión. ¿Sí? Entonces estos son áreas en nuestra vida donde el enemigo fácilmente nos puede llevar a nosotros a ayudar a llevar a la cruz. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por tu obra, Rey. Reconociendo, Señor, bendito Dios, que aún en la misma evangelización, en la misma predicación, Padre Santo, Señor, en el mismo servicio a ti, Señor, bendito Rey, el enemigo nos puede ayudar a llevar la cruz, Rey Santo, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas tú, Señor, bendito Rey, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos a entender, Señor, que tú dejaste, Señor, bendito Dios, el Consolador. Tú dijiste cuando te fuiste, les enviaré otro, el Consolador, el que os guiará, el que os enseñará, el que nos revelará, Señor, todas las cosas que han de acontecer. Rey Santo, Señor, gracias
por el Espíritu Santo de Dios que nos has dejado, Rey Santo, Señor, para que nosotros podamos, Señor bendito Dios, entender y conocer, Señor, cómo el enemigo, Señor, y de estar apercibidos y discernir, Señor bendito Rey, Señor, todas aquellas cosas, Señor, donde el enemigo quiere ayudarnos, Señor, a llevar la cruz, Señor. Te pedimos, Rey Santo, Señor, que aquellos que están llevando la cruz, Rey, aquellos que están crucificando el hombre viejo, Rey Santo, Señor, con sus pasiones y sus deseos, Rey, seas manifestándole y mostrándole, Señor, todas aquellas áreas, Rey, que aún faltan, Señor bendito Dios, entregar, y que con tu ayuda, Santo Espíritu de Dios, Señor, realmente, Señor, vayan y, Señor, y crucifiquen ese hombre viejo, Señor, y no siendo justificados, Señor, siempre que tengamos alguna situación donde es morir, Señor, y de entregar el hombre viejo, Señor, crucificarlo, no nos estemos justificando ante las personas, Señor. No nos estemos justificando de por qué las cosas, Señor, sino allí colocarlas en la cruz, Rey. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tu Rey. Santo eres tú, Señor. Porque hubieron 3 cruces, Señor. Y la cruz, Señor, tuya fue la perfecta, Señor. Fue donde tú, Señor, llevaste en el cuerpo de pecado, Señor. Allí, Señor, llevaste todo, Señor. Llevaste nuestro pecado, nuestras iniquidades, Señor, nuestras rebeliones, Señor, las llevaste allí, Señor. No había ninguna justificación. Por eso, Señor, tú, Señor, como cordero, fuiste llevado al matadero, Señor, y no abriste tu boca, Rey. Fue la forma perfecta, Señor, de ir a la cruz y de llevar la cruz, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Dios, porque queremos llevar nuestra cruz y crucificar nuestro hombre viejo, Señor. Gracias porque nos enseñas, Señor. En la palabra que tú nos dices, Señor, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Gracias, Rey, porque seguiremos tus pasos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Amén.